Egunon, queridos patitos, vamos a recordar el comienzo del bloqueo de Berlín el 24 de junio de 1948. Un bloqueo de los soviéticos hacia el Berlín occidental en buena medida por la moneda de uso corriente. Una forma de bloqueo por la moneda de uso de la ciudadanía. Sí y no, porque la historia siempre es más compleja de lo que aparenta, y es que Berlín era la capital del Tercer Reich. No hubo oportunidad de que el señor arquitecto de Hitler, Albert Speer, que estaba ligado también a la munición y después de que fuera deconstruida en parte la organización Todt por la muerte de su fundador, pues esa situación llevó a que esta persona, que en teoría salió de la guerra como el arquitecto de Hitler y así se presentó en el juicio de Nuremberg, y cuando salió hasta que murió en el año 1981 y pudo haber una fórmula de reconocimiento de esta otra oscura parte respecto a la munición, a los campos de trabajo forzado, las relaciones con los inventores, ya sea en Penemunde y en las fábricas bajo tierra. Albert Speer parecía durante su vida, incluso cuando hizo sus memorias, una forma de mirlo blanco, una persona incólume que podía simplemente haber acompañado en sueños de delirio de Germania, lo mismo que vemos en el proyecto Atlantropa de los años 20 en el ámbito del Mediterráneo. Es decir, simplemente los sueños megalómanos de la nueva capital de Alemania en simplemente arquitectura, meramente. Por lo tanto, ciertamente, el asunto de la capitalidad de Alemania, en esta zona pantanosa, hay gente que odia la política en Estados Unidos y habla de la zona pantanosa de Washington DC. Pues aquí habría algo parecido con la ciudad de Berlín, que era la capital derivada de Prusia y a través de Prusia se convirtió en la capital de Alemania. Y en la época posterior habría una división. ¿Por qué? Pues porque evidentemente cuando termina el ámbito de la Segunda Guerra Mundial era un objeto preciado, pero desde el ámbito político, porque desde el ámbito militar había una situación compleja y los frentes de batalla estaban más sobre el Elba, que es donde se encontraron soviéticos y estadounidenses, que estaba mucho más al oeste de Berlín. Y por tanto hubo una fórmula de embolsamiento para lo que es Berlín. Sí, ciertamente podemos hablar de la batalla de las colinas del Silo, la última batalla exitosa, pero exitosa pues un poco una victoria pírrica, como podríamos decir, en el ámbito de la Europa del centro y oriental, como en el frente ucraniano, el frente bielorruso, con Zhukov y Koniev empujando y empujando en una situación en la que Stalin les mentía a ambos diciendo que el otro iba más avanzado para que ambos se picaran y fueran más rápido, porque el 20 de abril del año 45 había sido el cumpleaños del Führer y todo el mundo sabía, evidentemente, que el 1 de mayo, que había sido celebrado por los alemanes nazis, pero también era celebrado por los soviéticos como Día del Trabajador, y por tanto se quería la conquista de Berlín como algo simbólico para el 1 de mayo. Cosa que no se sucedió, porque la famosa foto no es del 1 de mayo ni del 30 de abril, el día en el que se suicidó Hitler en el búnker. No, es de varios días después. Y por supuesto borrada porque el que está con la bandera tiene más de un reloj en la muñeca. Por lo tanto, ciertamente la propaganda, el uso del Photoshop antes del Photoshop por parte de los soviéticos y de Tito Stalin es algo real. Lo mismo que el hecho de tratar de mentir, mangonear y de dar la idea, primero, de que va a haber un frente de batalla en la zona de los Alpes, en la zona de Berchtesgaden, la zona del último refugio de Hitler para tratar de resistir como pueda y alejar el frente de guerra de Berlín en dirección hacia los Alpes, a la zona bávara. ¿Por qué? Pues porque Stalin quería un poder político y un logro estratégico dentro del ámbito de la política, porque la capital iba a tener prestancia y preponderancia a la hora del futuro. Y por supuesto también había el Instituto Kaiser Wilhelm
de Berlín con el tema del ámbito de la investigación nuclear, el tema del uranio, una serie de importantes concepciones para lo de la propiedad intelectual, cosa que luego dirán que la operación Paperclip, uy, esta gente occidental, bueno, digamos que los soviéticos se llevaron los restos, lo que pudieron en personas, se llevaron los occidentales, que eran los que firmaron los informes que se llevaron los soviéticos. Por lo tanto, los occidentales, los Estados Unidos, los británicos, pudieron tener a las personas para que siguieran haciendo informes, pero los informes se los quedaron fundamentalmente los soviéticos, a pesar de que también se llevaron personas, pero de segundo y tercer nivel en general. Luego también, evidentemente, tendremos esa situación en la que hablan de desnazificar en situaciones actuales, cuando, en buena medida, el ejército y la policía política de la Alemania Oriental se sustenta en la Wehrmacht y en las SS. Cosas que se olvidan, ciertamente, como la reapertura de los campos de concentración en Alemania Oriental con otra bandera y con otro propósito. Pero bueno, ciertamente, esta memoria selectiva, en donde ya se había firmado en teoría el reparto de Berlín, como también se hizo con Viena, y el reparto de la propia Alemania y el reparto de la propia Austria, cosa que después se eliminará en los años 50 con la instauración, aun cuando tenían poder, de un Estado neutral. Lo mismo que luego veremos reuniones de países como Estados Unidos y la Unión Soviética en los años 60, por ejemplo en 1961, a comienzos del mandato de Kennedy, en Viena, como también las habrá en Suiza, en Helsinki, en Reykjavik, con Reagan, Gorbachev y con otros mandatarios, países neutrales. Pero, evidentemente, esta situación era complicada porque en el año 45, como aquí tengo un libro que está comentado en un vídeo en el canal, como es el de Gilles MacDonough, como es Después del Reich, que está aquí encima, es un libro que habla de la deportación de alemanes de mucha parte de Europa Central y Oriental a la Alemania Oriental, no a la Alemania Occidental, porque esta gente eran malos, porque no habían sido sino alemanes en territorio que no tenía que ser Alemania. Y por tanto, deportaciones de hasta 3,5 millones de alemanes, que son importantes para comprender una situación que evidentemente aquel que ha cometido genocidio y horrores contra la humanidad pues no es inocente, pero eso no significa que se pueda hacer cualquier cosa contra la población de la etnia de aquel que ha cometido esos horrores. En Alemania, en Berlín, en el año 45, los soviéticos son los primeros en llegar por una situación política, como digo. Militarmente no tenía valor Berlín en el año 45, ningún valor, ninguno. Y por tanto, hay y los poderes políticos, ya sea en el ámbito de Eisenhower, el que tenía detrás era el señor Roosevelt, pero luego tendremos al señor Truman, que era el vicepresidente de Roosevelt, pero los franceses no tenían poder suficiente y los británicos tampoco empezaban a tener tanta prestancia como anteriormente, sobre todo cuando después de la batalla del día D, del desembarco de Normandía, los estadounidenses ya tienen una preponderancia muy importante, a pesar de que el vicecomandante de las fuerzas aliadas era el mariscal del aire Tedder, y por supuesto pues en la situación en el día D el control de tierra está dominado por Montgomery, es el dueño de la victoria en Normandía. Sí, por encima estaba el señor Ike, pero era más un jefe político, más que un elemento militar de control y diseño de las fuerzas armadas. Por lo tanto, la operación, luego eclipsada por Market Garden, que tenemos un conversatorio con Antonio Muñoz Lorente, como dijimos hace unos días, pues ciertamente ahí está, para la memoria, la prestancia de que los británicos no pudieron hacer ni siquiera poder para la liberación de Varsovia, sino cuando los soviéticos se paran frente a la ciudad porque quieren que los alemanes destruyan el gobierno posible de liberales que estaban en buena medida conectados con los exiliados en Londres. Querían el comité de Lublin, un comité creado ad hoc con comunistas para un cambio de régimen en Polonia y que fuera afín como paso intermedio
para la creación de una Alemania socialista, lo mismo que habían intentado con la República de Baviera en el año 19, lo mismo que habían intentado con la Hungría de Bela Kun hacer conexión con la Alemania comunista y pasando por encima de Polonia en 1919-1920, con el milagro del Vístula, que tiene un vídeo en este canal de agosto de 1920, al costado de Varsovia. Todas estas cosas siempre están en la memoria de los líderes. Lo mismo que Ike recordó cuando fue presidente en el año 56 con la crisis de Suez, recordó las chanzas de los británicos y de Monty respecto a la situación en las Ardenas, con las dificultades que tuvo el tercer ejército para abrirse camino hacia donde Macauliffe dijo aquello de Nuts cuando le ofrecieron la rendición. Pues esa memoria de ese momento, donde los británicos se chalanearon de los estadounidenses, y hay que era el comandante supremo de los aliados, repercutirá cuando los británicos y los franceses estén en Suez junto con los israelíes para tratar de recuperar el canal de Suez y digan, ustedes han ganado militarmente, pero políticamente no van a ganar, ustedes se vuelven a sus casas, porque ustedes ya no son una fuerza mundial, ustedes son secundarios, agentes secundarios, como el actor secundario Bob. O el actor secundario Mel, da igual, Mel y Bob, Reino Unido y Francia, lo mismo da. Y por tanto, ciertamente estas cosas tienen su memoria y tienen su pasado. En el año 45, Berlín fue ocupado porque hubo la posibilidad de abrirse camino, cosa que los soviéticos no quisieron. Querían la capital solo para ellos, a pesar de que estaba negociado que tenía que ser así, porque esa forma de negociación de la división de la capital de Alemania, de Berlín, es la que hizo posible que no la vieran como un elemento militar, sino que llegara quien llegara, había que cumplir lo firmado en Yalta y en Potsdam, y por lo tanto aquí no hay más que hacer. Y antes en Casablanca también se había hablado, porque se dice aquello de es que en ese momento de abril hubo la posibilidad de una oferta de negociación, pero no, es que la paz no negociada está firmada en Casablanca por los británicos y los estadounidenses, año 1943. Recordemos que quien había sido descolgada de una paz conjunta fueron los soviéticos en Brest-Litovsk en el año 18, cuando la firman en marzo del 18 con los alemanes, una paz separada. Por tanto, había miedo de que los soviéticos pudieran hacer lo mismo, cosa que hubo una oferta en octubre del 42 muy suculenta, que si Stalin hubiera firmado, los soviéticos habrían desaparecido de la guerra. Recordemos la guerra apoyada por la ley de préstamo y arriendo, en suministros alimenticios, en suministros de logística, los famosos Studebakers y otros camiones, en aviones, en Shermans, en carros de combate, en munición, un montón de pasta, en bienes, equipo, en alimentos. Cuando hay un chiste que creo que fue recordado por Francisco García Campa, de que cuando los soviéticos abrían una lata que había venido el préstamo al riendo y estaba venida de Estados Unidos, decían, al abrir esta lata estamos abriendo el segundo frente. Bueno, no sé si se sirve el chiste, pero el asunto estriba en esa memoria olvidada, interesadamente, por los soviéticos, que un poco como decía De Gaulle, aquel discurso del 26 de agosto del 44, de Francia ha sido liberada a sí misma, pues los soviéticos piensan que la Unión Soviética ganó la guerra completamente, venció a los nazis y además entró en Berlín. Vamos, el paquete completo, lo cual ciertamente es alucinante e increíble. Y de esa foto, la derivada de tratar de establecer un régimen unificado de Alemania, empezando primero por la moneda, porque había dos monedas, había dos marcos alemanes, uno en la zona de ocupación alemana y otro que fue unificándose en la zona francesa, británica y estadounidense. Primero fueron los estadounidenses y los británicos los que crearon la bizona y al final los franceses de mala gana, porque les habría gustado incorporar ese territorio que obtuvieron a su propio país, les habría encantado, les habría hecho mucha ilusión, pues tuvieron de mala gana que ceder y hacer la trizona que se convierte en 1949 en la República Federal de Alemania, dependiendo de esta consecución de la historia de la victoria, podemos decir otra vez, porque hay que volver a decirlo, victoria en el puente aéreo
después de la situación de bloqueo. Porque la mentalidad de Stalin, que obligó, por ejemplo, a hacer bombardeos como el de Dresde, a pesar de que Bomber Harris no necesitaba excusas, podía hacerlo de manera voluntaria, le gustaba más que a un tonto un lápiz. Digamos que querían que las tropas que podían salir del frente occidental no fueran al frente oriental. Y por eso, nudos de posible comunicación, como era Dresde, tratar de darles duro, como se vio que los alemanes tenían mayor interés, seguramente por la memoria de lo que habían hecho en el frente oriental, donde no había habido reglas, la diferencia del frente occidental, ir a rendirse a los aliados occidentales que tratar de rendirse a los soviéticos. Por la mala conciencia, seguramente. Por la mala conciencia. Y por tanto, ciertamente, esa situación en donde esa mentalidad de carreteras, no mentalidad aérea que tenía Stalin de las fuerzas aéreas, de bloquear las carreteras, porque los aliados, en teoría, los cuatro, que habían hecho los juicios de Nuremberg, que habían hecho un montón de cosas después de la guerra, pues evidentemente querían la constitución de una nueva realidad, hacer una reconstrucción del país porque lo necesitaban para mantener una economía que funcionara. No podían estar más años bajo la bota de no solamente la ocupación, sino del hecho de tener en pobreza, en sufrimiento a la población, por muy connivente que pudiera ser, porque en el año 40 tenemos esa situación que mi amigo Oscar Maragaño recordaba a veces de las cartas remitidas entre los propios alemanes a propósito del bombardeo de Hamburgo, refiriéndose a esto es por lo que le hacemos a los judíos. Es decir, ya sabían lo que le estaban haciendo a los judíos perfectamente. Y hacen la conexión entre los dos hechos. Lo que le hacen a los judíos con nos han bombardeado en Hamburgo. Con lo cual, ojo, cuidado, las cosas de la connivencia están ahí. Pero eso no significa que haya que hacer un castigo colectivo más allá de pasarles por el campo de exterminio y decirles esto lo habéis hecho vosotros. Y las memorias de las filmaciones, del recuerdo y ese elemento de interiorización, que eso sí se hizo. Pero más allá de eso, no se podía llevar a la pobreza extrema, como había sido, por ejemplo, la propuesta del plan Morgenthau, que salió a la luz y que fue contraproducente para los que querían llevarlo a término, pero producente para aquellos que querían algo distinto y algo muy distinto de lo que pasó en Versalles. Y por tanto, ciertamente, esa idea de llevar a la destrucción de Alemania y a un país agrario se desechó. Y por eso se quiso volver a activar el país, volver a establecer una economía productiva y para eso evidentemente había que establecer no solamente un gobierno con gente, como se hizo con el año 49 con Konrad Adenauer, que ganó las elecciones a los socialdemócratas a través de la constitución de la CDU, un poco heredera del centro, más o menos, esta democracia cristiana. Tuvieron que buscar bastante a la hora de sacar a gente que pudiera estar desvinculada del ámbito nazi, gente que hubiera tenido una vinculación con la política, pero ciertamente habían pasado 13 años desde el último ámbito de democracia más o menos plausible en la República de Weimar, que también tenemos otro conversatorio sobre la República de Weimar, ese periodo entre el año 18 y el año 32-33. Y por tanto, ciertamente, los soviéticos querían hacer uso de una especie de derecho de veto. Y los estadounidenses y los aliados occidentales, en buena medida, fueron postergando la toma de decisiones estratégicas, como por ejemplo el tema de la moneda. La moneda es importante a la hora de crear economía, como lo debería de saber todo el mundo, y por tanto establecer un marco alemán propio que fuera única y exclusivamente de la zona occidental, eso rompía de facto toda posibilidad de contacto y de unificación bajo algunas reglas, cosa que los soviéticos querían hacer bajo las suyas. Bajo las suyas. Y por tanto, ciertamente ahí tenemos un motivo de división. ¿Y eso cómo se solucionó? Pues los soviéticos quisieron hacerlo por las bravas. Quisieron hacerlo con el bloqueo de la Berlín Occidental, para que por lo menos hubiera una cierta unicidad
en el ámbito oriental. Y por eso los aliados occidentales, los británicos, los estadounidenses y un poquito los franceses, hicieron el puente aéreo durante muchos meses, creo que fueron 9 meses, hasta prácticamente el friso con el verano del año 49, donde hubo vuelos, como se puede ver en la imagen que hace de portada de este vídeo, volando muy bajo, porque había Tempelhof, Tegel, los aeródromos, sobre todo Tempelhof, que hacían la posibilidad de ese continuo ir y venir con muchas toneladas de material. Los aviones, como elemento de color, cuando pasaban, antes de bajar al aeródromo, al avión, lanzaban golosinas por la ventana y los jovencitos alemanes sabían dónde ponerse para cogerlo, porque se endulza la vida de estos jóvenes que vivían el comienzo de su vida en estas ruinas, que pronto desaparecerían de Berlín Occidental, pero seguirían estando en Berlín Oriental, como lo podemos ver en la película de 1961, que se rodó precisamente a caballo de la situación de la construcción del muro, como es 1, 2, 3 de Billy Wilder. Está comentada en este canal, por supuesto que sí. Y ciertamente, ese momento en donde parece que los aviadores, la narración que hacen de sus memorias es la vuelta a ese momento de camaradería, de la guerra, una cierta forma de revival. Bueno, pues luego desapareció en parte porque la situación de la Guerra Fría es completamente distinta. Pero lo mismo que sucedió en el Geta en el año 1936, en septiembre, con ese freno de los Gudaris para poder posibilitar el hecho de que se constituyera el gobierno vasco con el Lehendakari Aguirre el 7 de octubre de 1936 en Guernica, tenemos la posibilidad de constituir en mayo del año 49 la República Federal de Alemania en la capitalidad de Bonn, sí, pero con Berlín Occidental como expositor, como muro frente a la barbarie, como escaparate frente a la pobreza de Berlín Oriental. Una pobreza que luego fue utilizada como una fórmula para hacer ver que tampoco eran tan pobres, cosa que llevó también a sus dificultades dentro del campo comunista, porque los alemanes orientales y los de Berlín Oriental vivían mucho mejor que los polacos, que los búlgaros, que los rumanos o que los bielorrusos, ucranianos o propiamente rusos. Y por tanto, se quejaban mucho, pero dentro de sí mismos del ámbito comunista eran los que mejor vivían para tratar de compensar esa fórmula del espejo que tenían en Berlín Occidental, cosa que trataron en este momento, estamos celebrando esa época, ese momento, trataron de liquidar para homogeneizar y hacer esta posibilidad de la unicidad sin con el Berlín Occidental. Mantuvieron firmes esa forma de lucha y precisamente por eso empezaron a irse y en 1953 tendremos aquella revuelta que pudo haber supuesto la caída. En Pankow empezaron a quemar páginas y páginas de documentos secretos, pero vieron que la CIA no se había enterado y los occidentales no movieron un dedo y ahí vino la represión de parte de los soviéticos, que vieron que era posible mantener no solamente Berlín Oriental, sino también la República Democrática Alemana. Luego, evidentemente, vino en Budapest en el año 56, Praga en el 68 y todas las represiones en el campo del Pacto de Varsovia y, por supuesto, la situación de solidaridad en 1981 en Gdansk y en el resto de Polonia. Pero ciertamente, esta situación de Berlín Occidental obligó al hecho de que cuando se hace el muro, se hace precisamente porque los berlineses orientales y los alemanes orientales solamente tienen que ir a Berlín Oriental, pasar la calle y entrar en Berlín Occidental, coger un vuelo y ya están en la República Federal Alemana. Tuvieron que construir el muro de la vergüenza, el muro que dividió Berlín durante 3 décadas largas, hasta prácticamente el 1991, es decir, hasta el 1989. Largas porque no es que sean más de 30 años, sino porque duraron mucho, duraron mucho. Y finalmente pudo hacerse esa caída del muro precisamente porque se mantuvo en pie firme la defensa de Berlín Occidental después de lo que sucedió durante 9 meses con el bloqueo que pasó en un día como hoy,
el inicio, por orden de Stalin. Memoria y honor a todos ellos. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur bat. Betty Helpien.